Continuando con lo que empezamos la semana pasada, hermanos, estamos estudiando lo que es el tabernáculo. La semana pasada vimos que las dimensiones se mantiene abierto aquí. Las dimensiones del tabernáculo, en cuanto a su anchura, su longitud, cada utensilio en específico, todo Dios se lo había dado a Moisés cuando estaba en el monte. Cada detalle, cada medida, vemos que Dios en su soberanía fue el gran arquitecto quien lo orquestó y lo organizó. Y después se lleva a cabo y tenemos un tabernáculo. Estudiamos acerca del lugar exterior del tabernáculo, conocido como el atrio. El atrio, que era la parte exterior del tabernáculo, en el momento que uno pasaba por la puerta, inmediatamente se encontraba en lo que era el atrio. En el atrio vimos ciertos componentes que había ahí. El primero fue el altar de bronce, y después vimos el lavacro o la fuente de bronce, y vimos sus significados apuntando hacia la persona de Cristo. Vimos la importancia de los sacrificios que eran hechos en holocausto y los sacrificios que eran hechos para expiación, todo apuntando hacia la persona de Cristo. La puerta representando que Cristo es la puerta y es la única entrada para llegar al Padre, para entrar a la presencia del Padre. Los sacrificios en el altar de bronce, tipificando que Cristo fue aquel sacrificio perfecto que por medio de su obra redentora usted y yo somos reconciliados con Dios. La fuente de bronce tipificando la purificación y que nuestros pecados han sido lavados, y no solamente lavados, sino que han sido borrados y quitados en su totalidad. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, se une armónicamente con el Nuevo Testamento, porque toda la Biblia tiene un objetivo, y el objetivo de la Biblia es exaltar y resaltar a la persona de Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento no se habló específicamente acerca de Jesús, pero estaba aludiendo que iba a venir, y todo lo que se hacía estaba preparando el camino para que cuando Cristo llegue. Estos utensilios que vimos en el atrio, desde la puerta, el altar de bronce y la fuente de bronce, está apuntando hacia la persona de Cristo. Ahora, entramos dentro del tabernáculo. La parte interior, la primer parte interior, que es conocido como el lugar santo. El lugar santo también tiene ciertos utensilios. Y la semana que entra vamos a aprender de la tercera parte dentro del tabernáculo. Entonces, cuando uno entra por la puerta del tabernáculo, están las afueras, el atrio. Después uno pasa por la cortina y está en el lugar santo. Y después, más allá del lugar santo, es conocido como el lugar santísimo. Sin embargo, en esta tarde nos vamos a enfocar únicamente en lo que es el lugar santo. El lugar santo, mis amados hermanos, fue creado tipificando la santidad, que solamente por medio de Cristo nosotros tenemos acceso a entrar, y nosotros somos declarados santos. El lugar santo, la segunda área del tabernáculo, después del atrio, representa un nivel aún más profundo que el atrio. Es un lugar más profundo de cercanía a Dios. Ahora, solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Y en el lugar santísimo solamente un personaje, que era el sumo sacerdote. Así que en el lugar santo pluralmente los sacerdotes podían ingresar al lugar santo. Sin embargo, el lugar santísimo, un sacerdote podía entrar, y no era cualquiera, el sumo sacerdote. ¿Y cuándo podía entrar el sumo sacerdote? Solamente una vez al año. Era el lugar santísimo. Así que los sacerdotes eran los únicos que podían ingresar al lugar santo. Y esto nos recuerda del acercamiento que Dios quiere con nosotros, que quiere que nosotros tengamos una vida consagrada. Así que aquí nosotros vamos a encontrar tres elementos especiales
que están ubicados dentro del lugar santo. Vemos el candelero de oro. Vamos a estudiar acerca de la mesa de los panes de la propiciación y vamos a ver el altar del incienso. Y que cada utensilio, cada pieza que está dentro del lugar santísimo tiene un simbolismo profundo que nos enseña más acerca de los aspectos esenciales que nosotros podemos tener con Dios. Y vuelvo y repito, apuntando hacia la persona de Cristo. Habiendo dicho eso, hermanos, les pido que me acompañen y abran sus Biblias a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer del verso 31 al verso 40. Y esto va a ser para dar inicio a nuestro primer punto. Éxodo capítulo 25, del 31 al 40. Primero el candelero de oro dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán seis brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en su brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despibiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira, y hazlos conforme al modelo que se te mostró, que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a orar y entramos de lleno al mensaje. Amado Padre, Dios fiel, verdadero y eterno, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, implorando que abras nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, a la hermosura, a la belleza de tu santidad, Señor. Que tú eres inigualable, que tú eres alto y sublime, excelso sobre todas las cosas, y aún así, Dios mío, te has humillado para tener una relación cerca con hombres viles, pecadores, Dios mío. Ayúdanos a ver el perdón, la misericordia, la reconciliación y a ver a Cristo exaltado sobre todas las cosas. Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu que haga la obra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al entrar al lugar santo vemos 3 utensilios: el candelero de oro, la mesa de los panes sin levadura y tenemos el altar del incienso, cada uno de ellos tipificando a algo hermoso. Empezando con el primero, el candelero de oro, o muchos lo conocen como la menora. Este candelero de oro vemos que tiene 7 brazos en total, 1 al centro, 3 de un lado y 3 del otro. Cristo fue muy específico y vimos aquí en el verso 40 que le dijo a Moisés que lo haga exactamente a los detalles que le fue revelado en el monte. Tuvo instrucciones específicas aún de cómo hacerlo, de el oro que debería de usarse y las figuras que deberían de tener. Las manzanas, la flor de almendra, cada uno tipificando algo profundo, apuntando hacia algo maravilloso. Así que, hermanos, el candelero de oro con sus 7 brazos, una descripción es que ardía
constantemente. Era un candelero que constantemente estaba ardiendo y era este candelero que estaba proporcionando la luz al lugar santo. Ahora, en el atrio no hay techo, no hay lugar, así que no necesita una luz durante el día. Sin embargo, cuando uno ingresa en el lugar santo, es un lugar cerrado. No había electricidad, así que la luz que resplandecía ese lugar santo era emitida únicamente por este candelero de oro. El combustible para este candelero era de aceite de oliva puro. Y era lo único que se permitía, el aceite de oliva puro. El aceite tiene significados muy profundos en la palabra de Dios. Vemos cuando se ungían los reyes, cuando Samuel fue y ungió a Saúl y cuando fue y ungió a David. El libro de los Salmos detalla que es algo hermoso cuando está allí y es siendo ungido, que el aceite cae sobre su cabeza, escurre por su cara y corre por su barba. Es un tipo del Espíritu Santo. Así que vemos que estos candeleros estaban ardiendo constantemente. ¿Qué simbolismo hay con el candelero y el Nuevo Testamento? El simbolismo, mis amados hermanos, lo declara Jesús. Cuando Jesús dice que Él era la luz del mundo. En Juan capítulo 8 y versículo 12. El candelero representa la luz de Dios que ilumina nuestras vidas y revela su verdad en nuestro caminar diario. Sin ese candelero el lugar santo estaría en tinieblas. Sin embargo, ardía constantemente emitiendo la luz. ¿Y qué nos enseña eso, mis amados hermanos? Que necesitamos la luz del mundo. Y la luz del mundo es Cristo Jesús, que alumbre en la oscuridad, en las tinieblas de nuestro ser pecaminoso. Muchas veces no nos damos cuenta de la pecaminosidad que hay dentro de nosotros. Es la gracia, la misericordia y el amor de Dios que alumbra y que revela toda la suciedad, que únicamente nosotros venimos delante de los pies de Cristo buscando el perdón, buscando la reconciliación y buscando que Él sea más cercano a nosotros. Cristo ilumina nuestras vidas. Él revela su verdad a nuestro diario caminar. Acompáñenme a el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 6 y verso 9. Juan capítulo 6 y Juan capítulo 1 y vamos a leer del 6 al 9. Tipificando el candelero, que es la luz que iluminaba el lugar santo, vamos a ver aquí cómo se entrelaza el candelero y Cristo Jesús en Juan capítulo 1 del verso 6 al 9. Para tener el contexto vamos a empezar desde el 6. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Noten ahí la palabra, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que alumbraba a todo hombre, la luz del mundo, es nada más y nadie menos que Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, hermanos, nosotros estaríamos muertos, estaríamos en las tinieblas, estaríamos cegados a la verdad del Evangelio. Pero Cristo resplandeció su luz dentro de nosotros, abrió nuestros ojos para que podamos ver nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Él. Ahora vayan al capítulo 8 y versículo 11, por favor, del mismo Juan. Juan capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál era un requisito para el candelero de oro? Que tenía que estar ardiendo constantemente.
Constantemente los sacerdotes que ingresaban estaban poniéndole aceite para que esa llama continúe ardiendo constantemente. Aquí vemos con Jesús que Él es esa llama, Él es ese fuego que no se apaga. Él siempre está alumbrando, Él siempre es la luz. Cristo es luz. Cristo es luz. Para aquellos que muchas veces quieren descreditar la palabra de Dios y van a la historia de la creación y dicen, esos cristianos ni siquiera conocen de la ciencia, esos cristianos son bien tontos. Porque si vemos la creación, el sol fue creado en el día número 4. Sin embargo, las plantas, los árboles, toda la vegetación fue creada en el día número 3. Ahora, no es el sol por el medio del proceso de fotosíntesis que produce, que alimenta las plantas. Entonces, ¿cómo es que las plantas existieron antes que el sol? La Biblia está equivocada, hay un error en la Biblia. Hermanos, vemos que desde el día 1, antes de que el sol fuese creado en el día 4, desde el día 1, la voz dice, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz resplandeció en las tinieblas. Cristo es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando nosotros estamos en oscuridad, en tinieblas, es la luz de Cristo, su gloriosa luz que viene y resplandece en nuestro corazón. Si no fuera por esa gracia, si no fuera por esa misericordia que Él nos daba a nosotros, hermanos, estaríamos muertos, cegados en delito y en pecado. Y le damos gloria a Dios que Él es esa luz eterna, constante, que continúa ardiendo siempre. Dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Cristo es esa luz que constantemente alumbra. Ahora, hermanos, como ese candelero alumbraba el lugar santo, permitiendo que los sacerdotes puedan ver claramente para ejercer sus tareas, para que puedan ejercer lo que tenían que hacer en los rituales. Nosotros de la misma manera necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas para discernir. Necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas para seguir la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda que nosotros tenemos que vivir como hijos de luz. El padre de la mentira, de las tinieblas, es el diablo. Y todo aquel que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Quiero dejar algo muy en claro, mis amados hermanos. Cada ser humano que existe sobre la faz de la tierra es creación de Dios. Tanto inconverso como salvo, impío como aquel que es santo. Cada ser humano, por más pecador que sea o por más santo que se crea, cada uno fue creado a la imagen de Dios. ¿Me siguen? Fuimos creados a la imagen de Dios. Así que somos creación de Dios. Pero la Biblia nos narra claramente en el Evangelio de Juan que no todos son hijos de Dios. Porque Cristo mismo le dice a aquellos fariseos, aquellos que lo acusaban, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero nadie anda huérfano, hermanos. Nosotros, hermanos, éramos hijos de las tinieblas. Pero en el momento que resplandece esa luz, depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, empieza el proceso de adopción. ¿Qué es adopción? Cuando un padre, una madre elige y escoge a un individuo, lo escoge para que venga y sea parte de su familia. Nosotros fuimos escogidos por Dios a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo malo que hemos hecho. Fuimos escogidos y adoptados por Dios. Cuando uno quiere empezar un proceso legal de adopción, tiene que ir por cortes, tiene que pagar, y es un proceso muy largo, pero muchas veces cuesta mucho dinero. Cristo nos adoptó y pagó un precio muy alto. El precio
fue el precio de su propia sangre. Fuimos comprados con precio. Así que cuando Él nos adopta, nosotros automáticamente venimos a ser hijos de Dios. Y en el momento que somos hijos de Dios, jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Nada jamás nos arrebatará de su mano, porque en Él estamos seguros. Ni la muerte, ni la vida, ni nada nos separará del amor de Dios. En Él estamos seguros. Cristo es esa luz que alumbró dentro de nuestros corazones. Y lo que Él hizo por nosotros nos adopta y ilumina nuestro ser. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Emitir la luz de Cristo. Emitir la luz de Cristo a este mundo de tinieblas. No vayan aquí por cuestión de tiempo. Pero dice Efesios capítulo 5 y verso 8. Dice, porque en otro tiempo, Pablo le dice a los efesios, en otro tiempo ustedes, vosotros, erais tinieblas, mas ahora que han sido adoptados, que son hijos de Dios, mas ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. Esa luz que alumbró, que es Cristo, mora en nuestros corazones. Lo que nosotros deberíamos de hacer es andar como hijos de luz. ¿Qué hace la luna? No tiene luz propia. Simplemente emite la luz que le ha sido prestada, que es el sol. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo a este mundo tenebroso. Es nuestro deber alumbrar la luz de Cristo. Punto número 2. ¿Qué más estaba en el lugar santo? Vemos que estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición, simbolizando que Dios es nuestro sustento espiritual. No vayan aquí, pero por favor tomen nota para verlo en sus casas. En Éxodo capítulo 25, del verso 23 al verso 30, explica los detalles de cómo hacerlo y qué debería de hacerse en la creación y el uso de la mesa de proposición. Esta mesa contenía 12 panes. Escuchen, hay mucha numerología y los números en la Biblia son muy importantes. ¿Cuántos brazos tenía el candelero? 7. Y aquí vemos que la mesa tenía un número de panes, tenía 12 panes. Estos panes estaban frescos, 12 panes frescos constantemente. Y estos representaban las 12 tribus de Israel. Y eran renovados cada semana, que era un recordatorio de que Dios es quien proveía para su pueblo. Tipificando que Dios es quien proveía para su pueblo, que Dios es su heredad, que nada jamás les iba a faltar. Aún aquel patriarca, aún aquel personaje que no se le dio heredad. De los 12 patriarcas de la tribu de Israel, a 11 se les dieron tierras, se le dio posesión, se le dio mucho. Sin embargo, a uno no se le dio ni una pizca de tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Leví, yo soy tu porción. La porción del patriarca Leví era Dios mismo. Y los levitas habitaban entre las tribus. Y su heredad era Dios mismo. Así que para todos el sustento que tenían venía siempre y constantemente de parte de Dios. Un recordatorio que Dios es quien provee para su pueblo. En el versículo 30 de Éxodo 25, no vayan ahí, pero dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, por los 40 años, y aún después de eso, siempre constantemente estaban los panes de la propiciación. Nunca faltaron. El candelero constantemente estaba ardiendo. Siempre. Eran requisitos. Y ay de aquel sacerdote que se le olvide echarle aceite, o hay de aquel sacerdote que se le olvide poner pan fresco sobre la mesa,
porque tenía que ser algo continuo y constante. Siempre vemos que Dios estaba proveyendo para su pueblo. Y el simbolismo que vemos de aquí con el Nuevo Testamento, lo vemos en Juan capítulo 6. Acompáñenme allí, por favor. Jesús es la única persona que se identifica como el pan de vida. Anteriormente, como el candelero, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora, en cuanto al pan, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Este pan, hermanos, nos recuerda que Dios es nuestro sustento espiritual, nuestro sustento para cualquier necesidad que nosotros tengamos, y que solamente en Él es que vamos a encontrar una satisfacción verdadera. Juan capítulo 6 y verso 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Y qué nos enseña la ilustración de la mesa de los panes de la propiciación? Que el Señor es nuestra porción y que con Él a nuestro lado nada nos va a faltar. El sustento que Dios nos da, la provisión que Dios da, siempre va a ser constante. Podemos depender de Él para cualquier necesidad espiritual que nosotros tengamos. El pastor Lorenzo ha estado enseñando acerca del afán y de la ansiedad, y que muchos nos preocupamos bastante. Especialmente en este país tenemos tantas preocupaciones. Estamos en una sociedad cuando todo es a la carrera, todo está jorado. Tengo que hacer esto, a cierta hora tengo que hacer eso. Así es la vida aquí en los Estados Unidos. Y vemos las estadísticas que en este país, en los Estados Unidos, es donde hay más depresión, hay más ansiedad. La gente está constantemente con el pulso alto y se está lamentando. ¿Por qué? Porque nos estamos afanando constantemente. Hermanos, yo me enfermé cuando empecé mi propia compañía. Estuve batallando y me empezaron a dar unos tics. Estaba teniendo, ¿cómo se dice? Involuntary speech, que me salía y se me movían las manos, se me movían los pies, y es algo que no podía controlar. Cuando dejé eso a un lado, una paz y ya me puedo enfocar más. Pero constantemente estamos estresados. Pero no tenemos que preocuparnos por el mañana. Si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Eso está ligado muchas veces al orgullo, porque nosotros queremos estar en control de nuestra vida, queremos organizar todo y queremos tener todo bien organizado, nuestros planes, nuestra agenda, nuestro futuro. Queremos ser el Dios de nuestra propia vida, pero no queremos depender de Él. Dejemos el orgullo a un lado y veamos que Cristo es nuestra porción, que Él es quien nos alimenta, y con Él nunca vamos a tener hambre. ¿Qué significa eso? Que Él nos sacia. En Cristo estamos completos. Como dice el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No tengo necesidad de absolutamente nada, porque con Cristo estoy completo. Todo lo demás que yo tengo es un extra o es añadidura, pero no me hace falta nada. Cristo es mi porción. Aunque mi madre o mi padre me abandonare, pero Cristo siempre está allí y Él nunca nos va a dejar. Esta mesa de los panes simboliza nuestra necesidad, hermanos, de alimentarnos espiritualmente de Cristo. Necesitamos alimentarnos de Él. Él nos invita a tener una relación continua, dependiente de su palabra. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos nutre, y Él es quien nos prepara para enfrentar la vida diaria. Necesitamos de Él, de su provisión. Necesitamos que Él sea quien nos guíe constantemente. Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. No sé por qué, pero siento que me tocó muy poco tiempo hoy. Me perdonan, me voy a pasar 10 minutos más, hermanos, por favor. Me perdonan. En Juan capítulo 6, veamos el verso 54 y el verso 56. Juan capítulo 6, del verso 54 y el verso 56. Veamos lo que Cristo dice.
Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando Cristo dice que Él es el pan de vida y el que bebiere de esa agua que Él tiene, jamás uno volverá a tener sed. ¿Ustedes se recuerdan de esa conversación que Jesús tuvo con esa mujer samaritana? Cuando sus discípulos se van y Él se queda, y viene la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y le dice, dame de beber. Ahora, el racismo, hermanos, estaba en la cúspide en este momento. No se toleraban los judíos y los samaritanos. Los judíos miraban a los samaritanos como una raza inferior, una raza mezclada que no tenía cabida con ellos. Y los samaritanos miraban a los judíos como unos egoístas, los miraban como unos religiosos que únicamente se enfocaban en la pureza de su propia raza. Había conflicto. La mujer samaritana inmediatamente nota que Jesús es judío y dice, tú eres un judío, yo soy samaritana, ¿cómo te atreves a pedirme agua? No podemos beber del mismo vaso, no podemos. Y Cristo le dice, si tú supieras el agua que yo tengo, el agua que yo tengo, jamás volverás a tener sed. Es más, brotarán dentro de ti ríos de agua viva. La mujer samaritana, pues dame de esa agua para que no tenga que regresar aquí. Y ustedes conocen el resto de la historia. Pero Cristo es quien nos nutre y Cristo es todo lo que necesitamos. Ahora cuando Él dice, el que bebe mi sangre y come mi carne, está en mí y yo estoy en Él. Significando no que nosotros literalmente vayamos allá y morder el brazo de Cristo, pero tenemos una representación. Cuando Cristo dice, haced esto en memoria de mí, tenemos una institución dada por Cristo mismo, que es la cena del Señor, que nosotros practicamos, recordando que Cristo murió por nosotros, que su cuerpo fue inmolado sobre esa cruz, y cuando tomamos ese pan y lo comemos, recordamos que Cristo fue crucificado, que fue molido por nosotros. Cuando bebemos de esa copa, recordamos que su sangre fue derramada para el precio de nuestra redención. Eso es lo que nosotros recordamos cuando participamos de la cena del Señor. Así que, hermanos, esa mesa de los panes sin levadura está enseñando que Cristo es quien nos nutre y quien nos sostiene constantemente. El tercer elemento que vemos aquí en el lugar santo, mis amados hermanos, es el altar del incienso. Y quiero resaltar algo. Cuando ustedes van al atrio, lo que aprendimos la semana pasada, ¿de qué eran cubiertos los utensilios que estaban en el atrio? ¿Alguien recuerda? ¿De qué estaba cubierto el altar y de qué estaba cubierto el lavacro? De bronce, muy bien. Ahora aquí en el lugar santo, todo está cubierto de oro. Pongan mucha atención, en el atrio es de bronce. Ahora aquí en el lugar santo todo es de puro oro. El candelero, los panes, la mesa de los panes de la propiciación y también el altar del incienso. Número 3, el altar del incienso, que tipifica la oración y la adoración que sube hacia Dios. Tipifica la oración y la adoración que sube hacia Dios. Tomen nota. Encontramos la descripción del altar del incienso en Éxodo capítulo 30, del verso 1 al 10. Ahora, el altar del incienso, hermanos, estaba enfrente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Uno entraba, estaba el candelero, estaba la mesa, y justamente antes de entrar al lugar santísimo estaba el altar del incienso. Estaba justamente antes de entrar. Así que este altar del incienso, cada mañana y cada tarde, 2 veces al día, los sacerdotes iban y quemaban el incienso en este altar. Estaban creando una nube o un aroma que elevaba como una ofrenda continua ante Dios. El altar del incienso. Cuando vamos a Éxodo capítulo 30, nos da los requisitos de cómo debería de mantenerse
ardiendo constantemente el altar y cuáles eran los elementos que tenían que utilizarse para el incienso. Ay de ti si usabas un ingrediente equivocado. Los ingredientes tenían que ser exactamente como Dios los dio a Moisés en el monte. Voy a leer brevemente Éxodo capítulo 30 del 7 al 10. Dice: y Aarón quemará el incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre el incienso, y no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramará sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio del pecado por la expiación. Muy detallado. El altar del incienso. Cuando se hace esto, hay una advertencia. Cuando se pone el fuego para que esté ardiendo el incienso, hay una advertencia: que no se ofrezca fuego extraño. ¿Por qué? Porque el incienso está tipificando la adoración y la oración que sube hasta el trono de Dios, que es un olor fragante. Era un incienso que estaba quemando y un aroma que le agradaba, que entraba por la nariz de Dios y era un aroma que le agradaba. Olor fragante. Era un sacrificio que él aceptaba. Muy específico. Sin embargo, mis amados hermanos, los primeros sacerdotes, los primeritos de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, escucharon exactamente qué debería de hacerse y cómo deberían de ofrecer el fuego y ofrecer el incienso delante de Dios. Sin embargo, estos dos hermanos, Nadab y Abiú, vemos en Levítico capítulo 10, del 1 al 2, que tomaron cada uno un incensario y pusieron sobre él fuego extraño. En otras palabras, fuego que no provenía del altar. Fuego extraño. Dios, en su santidad, en su pureza y en su perfección, mató a estos dos jóvenes instantáneamente. Porque la adoración hacia Dios tiene que ser una adoración pura, sincera. Que no le pongas otro ingrediente, que no estés mezclándolo con emoción falsa. Se requiere santidad. Necesitamos vivir vidas santas delante de Él. Pero ¿qué hacen ellos? Ofreciendo fuego extraño. En la adoración, hermanos, tiene que haber pureza. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el Nuevo Testamento vemos que el incienso representa las oraciones de los santos. En Apocalipsis, no van ahí, Apocalipsis capítulo 5, verso 8, es un simbolismo continuo de la comunión que nosotros tenemos con Dios, con la adoración que Dios recibe y que Él la recibe con agrado. La oración que nosotros le damos a Dios, la adoración que le rendimos al Señor, ¿será de agrado? Con los mismos labios que cantamos y exaltamos el nombre de Dios, ¿qué hacemos con ellos? Tiene que ser una adoración pura delante de Él. El altar del incienso, hermano, nos enseña la importancia de la oración. Nos enseña la importancia de la adoración continua. Ardía constantemente. Estos tres utensilios que vemos en el lugar santo, cada uno constantemente estaba siendo o alumbrado o nutrido con los panes o siendo prendido con el incienso. Era algo continuo.
La adoración a Dios, hermanos, no es solamente los domingos. ¿Me escucharon? La adoración a Dios no solamente es los domingos. Y la adoración no es solamente la música, no es solamente cantando. La adoración es esto, que Dios reciba algo y que sea un olor grato delante de Él. Nuestras oraciones es adoración. Nuestras ofrendas a la iglesia son adoración. Nuestros hechos, nuestro comportamiento, aún nuestro trabajo cuando lo hacemos como para el Señor es adoración. Que constantemente estemos en actitud de reverencia hacia la oración, adoración a Dios. El altar de incienso, hermanos, nos enseña la importancia de la oración, la adoración. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos de acercarnos a Dios en adoración, agradecimiento, presentando nuestras vidas como una ofrenda diaria ante su presencia. Él se entregó por nosotros. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi vida. Entonces, en conclusión, lo que aprendimos, hermanos, del lugar santo, del tabernáculo, hermanos, nos da una imagen del servicio, la comunión íntima que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. Como el buen padre que Él es, Él quiere, anhela tener una comunión con sus hijos, con su pueblo. El candelero, hermanos, nos recuerda que debemos de vivir en su luz. La mesa de los panes de la propiciación nos enseña que debemos de buscar nuestro sustento en su palabra. Y el altar del incienso, hermanos, nos invita a vivir una vida de adoración y oración pura y constante ante el trono del Señor. Así que, al considerar el tabernáculo y ver el atrio, y ahora que vimos el lugar santo, hermanos, yo creo que deberíamos de preguntarnos: ¿estamos permitiendo, hermanos, que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas? ¿Nos estamos alimentando espiritualmente de su palabra? ¿Estamos dedicando tiempo de oración y tiempo de adoración a Dios, pero una oración y adoración sincera? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios para acercarnos a Él con un corazón consagrado. Así como los sacerdotes espirituales que deberíamos de ser, dedicados a servirle y a honrarle en cada momento. Al estudiar este pasaje, ¿qué es lo que deberíamos de tener o llevar con nosotros? Yo creo, hermanos, que esto nos va a ayudar a profundizar más nuestra relación con Dios. Al analizar cada punto de esto, debería de profundizar nuestra relación con Dios, entendiendo la importancia que es la luz de Cristo y la importancia que nosotros debemos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo para que la luz de Cristo refleje en el mundo. Que Cristo es nuestro sustento, que Él es quien nos sostendrá en cada momento de nuestra vida, en las altas y en las bajas. Él nos sustenta. Y el poder de la oración y el poder de la alabanza y adoración ante Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la plenitud de quien tú eres. Señor, que tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro proveedor. Y porque tú eres santo y porque tú eres digno, Dios mío, de toda honra, de toda gloria, Dios mío, te pedimos que nos ayudes a tributarte, Dios mío, a rendirte adoración pura y sincera, de buscar tu rostro constante en oración, que tú seas enaltecido sobre todas las cosas. Necesitamos tu presencia constante en nuestras vidas. Te lo pedimos.